Y estoy grabando yo. Bueno, a todos los que están ingresando, gracias por sumarse al Cuarentena Learn, creo que es el episodio 4, ya vamos. Así que hoy vamos a estar compartiendo dos charlas acerca de desarrollo mobile y React con Johnny, y después va a continuar Javi con un tema bastante crítico, sobre todo en finanzas y banca, que es batch processing. Así que ahora le paso la palabra a Johnny. El resto, mientras no tenga preguntas o consultas, le pido por favor que se ponga mute, así queda claro. Y bueno, y Johnny, todo tuyo, a darle átomos. Dale, le mandamos. Bueno, ahí comparto pestaña. No, wrong. Ahí díganme si están viendo bien. Ahí está compartiendo, perfecto. Buenísimo. La idea es charlar un poco y comentarles la experiencia de uno de los proyectos en los que estuve participando, en donde nos tocó migrar una aplicación progresivamente a React Native. Bueno, vamos a empezar un poco con lo que vendría a ser la base de React, porque calculo que, bueno, algunos de ustedes no están tan al tanto, entonces vamos a reafirmar algunas cosas. Empecemos por qué es React. Bueno, es una librería de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario. Esta librería fue desarrollada por Facebook. Vamos a hablar un poco sobre el modelo de renderizado de React también. Básicamente se suele decir que te permite escribir componentes o código una vez y terminas renderizando en cualquier lado. Como ahí pueden ver en la gráfica, tenemos un componente, el renderer, y después podemos disparar prácticamente a cualquier plataforma. Más o menos, esto puede llegar en realidad a ser medio una mentira, porque los renderers están justamente atados a cada plataforma, entonces no necesariamente un componente 100% genérico para renderizar en cualquier lado. O sea, no implica que si vos hicieras un componente va a terminar pudiendo renderizarse bien en una televisión, en la web o inclusive en native, o sea, en una aplicación móvil. Pero sí la ventaja que nos está dando React, o hacia donde apunta React, es, bueno, a llegar a disolver un poco las diferencias entre las plataformas, dándonos un modelo, una interfase sobre la cual nosotros generamos una abstracción que quizás en algún punto, no necesariamente hoy, porque obviamente tiene sus limitaciones, pero quizás sí el día de mañana pueda renderizar en cualquier lado. Bueno, y un poco también ponerlos a tiro sobre qué es React Native. Justamente como les vine hablando del modelo de renderizado de React, que tenemos un renderer. React Native básicamente es el renderer que nos permite escribir aplicaciones nativas utilizando React. Con un solo código podemos desarrollar, con un solo código, por así decirlo. Con un solo código en JavaScript podemos directamente generar dos aplicaciones que terminan targeteando al mundo nativo, tanto para Android como para iOS. ¿Cómo funciona básicamente React Native de fondo? Vos terminás desarrollando tu código en JavaScript, componentes que están hechos en React. Esos componentes, al momento de correrse la aplicación, son procesados por un runtime de JavaScript que se dedica a interpretar el código. O sea, el código de la aplicación que nosotros escribimos en React Native nos termina generando un solo archivo. Ese solo archivo nos termina permitiendo a nosotros contener todo el código de la aplicación. Ese código de la aplicación se ejecuta sobre un contenedor. Básicamente el contenedor va a ser, en el caso de Android, una aplicación nativa que termina produciendo una APK, y en el caso de iOS, una aplicación nativa que termina produciendo un punto IPA. Y bueno, el intérprete de JavaScript básicamente va a terminar comunicándose contra un bridge que está desarrollado en C++, y ese bridge va a ser de interfase entre el runtime de JavaScript y el código nativo. Esto nos permite directamente traducir el código que nosotros desarrollamos en JavaScript
a vistas y a métodos asociados a llamadas nativas de cada sistema operativo. Si tienen alguna pregunta o algo que les gustaría que reforcemos de acá, si no avanzamos. No, yo por mi parte. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que vendría a ser, por acá no, buenísimo. Vamos a empezar a charlar un poco sobre lo que vendría a ser la problemática. Hace poco se nos planteaba un proyecto de un cliente X, migrar básicamente o dar la posibilidad de que las aplicaciones que ya tenían en forma nativa se pudieran ir adaptando a React Native y poder empezar a utilizar desarrolladores que ya tenían de React para que se puedan mover a este mundo. Básicamente se encontraban con algunos problemas y por eso surgió justamente esto de la migración, y entre los problemas principales era que les costaba hasta este punto mantener el código de las apps nativas que tenían. Otro de los problemas que también estaban teniendo era poder shipear nuevas funcionalidades. Y después otro problema que no está tan asociado a la tecnología en sí, pero sí no está asociado más a un contexto en general, la alta rotación de desarrolladores que hay en el mercado. Muchos equipos que quizás ya mantenían una cierta consistencia, pero cuando había rotación era muy difícil volver a conseguir desarrolladores de la misma tecnología, y además muy difícil que esos desarrolladores que recién entraban por la complejidad de la aplicación pudieran ponerse a tiro y ser relativamente productivos en el corto tiempo. Bueno, los objetivos obviamente de la migración era poder justamente introducir una nueva tecnología y mantener una base única de código, recuperarse un poco más fácilmente ante la rotación de los desarrolladores y poder mover desarrolladores que ya tenían con expertise en React, pero en React desde el lado web, para que transicionen hacia el mundo de nativo. En esa línea, básicamente, nos tocó realizar, con el squad en el que estoy trabajando, nos tocó realizar una POC, y la POC básicamente consistió en armar un proyecto en React Native de cero que se hizo de la siguiente forma. Principalmente se ejecutó un comando de un CLI que nos hizo bootstrap de todo un proyecto. Claramente esto no es lo más complejo en sí, de hecho es lo más simple de todo el proceso, generar un proyecto en React Native. Es una línea de comando, tranquilamente tirás, esperás a que se ejecute y ya está. Te genera toda esta estructura de proyecto que pueden ver en la imagen que está a la derecha. Y en esa estructura de proyecto, quizás lo más complejo de la migración en sí era el poder acoplar el código de las aplicaciones que ya se tenían, el código de Android que ya tenían de esta app y el código de iOS, colocarlos ahí y tocar los scripts asociados a Android y a iOS en pos de darle compatibilidad con el proyecto recientemente generado. Perdona, Ani, para ver, al menos para aclararme a mí, no sé si alguno por ahí tiene la duda, Dale. o sea, el propósito de hacer esto es para que la app nativa corra dentro de un entorno React Native. Ese es el primer paso, digamos. En realidad, lo que se quería hacer era que el código de ambas aplicaciones coexistieran. Tienen toda una aplicación completamente desarrollada, tanto para Android como para iOS, pero el principal problema que tenían es, no podemos decir, che, hacemos un proyecto de cero en React Native, tiramos todo lo que ya está y empezamos de cero, por una cuestión de presupuesto, tiempo, equipo, etcétera. Entonces, la estrategia que se adoptó para esto fue decir, che, mantengamos la base que ya tenemos y tratemos de ver si podemos compatibilizar React Native con el código de nuestras aplicaciones ya existentes, de forma tal que una gama de desarrolladores empiecen a laburar nuevas funcionalidades
y otro equipo de desarrolladores empiece a migrar o aportar lo que ya tenemos en código nativo a React Native. Eso era básicamente lo que se estaba proponiendo. ¿Responde Bien, la pregunta, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, básicamente, como les venía diciendo, el principal problema viene del lado de compatibilizar el código de las aplicaciones que ya existían con el proyecto en React Native que ya teníamos recientemente generado y que nos da como resultado esa estructura de proyecto que se puede ver en la imagen. Y bueno, voy a ir contando un poco cómo fue el proceso en sí, tanto para lo que vendría a ser la aplicación en Android, como para lo que vendría a ser la aplicación en iOS. El primer step, obviamente, fue, o el que me parecía más sencillo encarar, fue el mover el código de Android, dado que tenía muchísimo más background desde el lado de Android que de iOS. Y lo único que hubo que hacer fue algo tan simple como decir, agarramos el código de la aplicación y lo metemos directamente, lo impactamos sobre la carpeta de Android que se podía ver en la imagen anterior, en la imagen del slide anterior. Pero ahora bien, esto no implica que directamente vaya a funcionar, sino que había que hacer una serie de toqueteos en diferentes archivos para poder asegurar que básicamente la aplicación pudiera ser 100% compatible. El primer paso de esos archivos, el primer archivo sobre el cual se pasó en realidad fue el Android Manifest, y básicamente ahí lo que se tuvo que hacer es configurar unos ciertos permisos que React Native básicamente necesita para que vos puedas correr el proyecto adecuadamente. Uno de los permisos es obviamente el permiso de Internet. Después hay una key que se puede ver ahí que dice Android uses clear test traffic, que eso lo que permite hacer es cuando vos estás corriendo tu aplicación en React Native, se levanta el simulador y te termina levantando el contenedor de la aplicación. Pero React Native a la par termina corriendo un CLI que compila el JavaScript en real time mientras vos vas codeando. Entonces, el APK necesitaba establecer una conexión contra ese servidor que vos vas a tener corriendo localmente, y ese servidor que vos tenés corriendo localmente obviamente no lo terminás exponiendo en HTTP. Entonces ahí lo que le terminás diciendo es, che, más allá de que sea algo inseguro, déjalo pasar. Esa configuración solamente termina aplicando para cuando vos estás desarrollando en Dev. Y después, bueno, es configurar se ve que se puede ver en la imagen la parte de la activity. React Native a nosotros nos da una serie de extensiones que nos permiten a nosotros debuguear la aplicación cuando está corriendo, ya sea en el simulador de iOS o en el emulador de Android. Básicamente lo que está haciendo ahí es apuntar justamente a la activity que nos permite hacer el debugging de todo lo que ocurre dentro de nuestra aplicación. Bueno, después hubo que tocar otro de los archivos. En un proyecto en Android vos tenés diferentes archivos de Gradle. Tenés archivos de Gradle en dos niveles, a nivel proyecto de Android y a nivel aplicación. A nivel proyecto de Android te permite a vos configurar los repositorios a donde va a terminar apuntando y desde donde va a ser que se va a terminar trayendo las dependencias que vos después vas a terminar configurando en el otro Gradle que está asociado a la aplicación. Y en este caso la configuración del repositorio que se tuvo que adicionar fue el poder apuntar al módulo de React Native que estaba a un nivel más arriba del proyecto. Vamos un poco para atrás para que vean la estructura del proyecto. Recuerden que el proyectito de Android ahí internamente tiene todo el contenido de la aplicación en Java y demás, y el node modules, que es esa carpeta que se puede ver justo debajo de iOS, esa carpeta es donde se va a terminar instalando la dependencia de React Native y desde donde el build.gradle termina referenciando para tomarse los módulos
asociados a Android. En este caso, esta configuración te permite traer dos cosas. Una son los módulos nativos que React necesita para poder darle compatibilidad con Android al proyecto, y además de eso nos termina trayendo también el runtime de JavaScript que se termina adicionando al proyecto. Después, obviamente, había que ajustar también lo que vendría a ser el build.gradle, que termina estando asociado a la aplicación. Como ya les había dicho, tenemos dos niveles, un build.gradle que está asociado a nivel proyecto y otro build.gradle que está asociado a nivel aplicación. En el que está asociado a nivel aplicación, lo que terminamos configurando básicamente son todas las dependencias que nuestro proyecto va a terminar utilizando, o sea, todos los paquetes que vamos a terminar consumiendo a nivel Java. Y además de eso, hay otras configuraciones también que no las puse porque si tuviera que haber pegado el build.gradle que tengo en uno de los proyectos, la realidad es que es bastante extenso, pero a cuentas de resumir, básicamente esta es la configuración, como se puede ver ahí en la imagen, esa es la configuración que tuve que meter de mi lado como para poder darle compatibilidad con React Native. Básicamente, en la primera parte se define el archivo de entrada, que es un index.js, que si vamos a la estructura del proyecto, es el index.js que se puede ver justo abajo de todo. Bueno, volviendo. Otra de las configuraciones que se termina habilitando es Hermes, que básicamente es un runtime especial que hicieron para que en Android pudiera correr todo muchísimo más rápido. Pero bueno, ese es otro tema. Después se aplica un plugin que apunta básicamente a React Native, y ese plugin lo que te permite hacer es cargar los módulos que están asociados a la aplicación. O sea, cada vez que vos vayas a instalar una dependencia en React Native, hay dependencias que tienen lo que vendrían a ser bindings, o sea, requieren cierto código, ya sea código para Android o para iOS, para funcionar. O sea, no es que solamente exponen un módulo en JavaScript que vos después terminás consumiendo. Anteriormente, en versiones más viejas de React Native, vos tenías que hacer básicamente esta configuración que ahora se aplica por este plugin. Vos la tenías que configurar directamente a mano y era realmente complejo, además de que traía un montón de inconvenientes producto de inconsistencias. Después, bueno, hay definiciones de algunas constantes que están asociadas a cómo se va a generar el build de la aplicación. Hay una que dice Enable Separated Build per CPU Architecture, que básicamente lo que te permite hacer es, si lo tenés configurado en True, te genera una APK por cada tipo de arquitectura de CPU disponible. En el caso de que sea un x86, una x86, x64, ARM, AEVI, whatever. Después se define otra constante para otro archivo que también está medio asociado específico a Android, que es ProWord, que te permite hacer ciertas optimizaciones para poder reducir lo que es el peso de la aplicación. Después, bueno, se habilita lo que vendría a ser la configuración o lo que tendría que terminar cargando del runtime de JavaScript. Y bueno, después básicamente se define otra variable que dice Enable Hermes, que básicamente te permite determinar si en la configuración que está cargada mucho más arriba vos habilitaste un nuevo Hermes y le seteas un valor por default. Hay una sección de dependencias en donde, que acá más abajo se puede ver, en donde vos básicamente terminás definiendo hacia dónde termina apuntando, hacia qué versión de React Native termina apuntando, y después, dependiendo de si vos habilitaste Hermes como runtime o no, termina cargando cosas asociadas a Hermes, o sea, termina cargando la librería de este runtime, o si no, va por la librería por default que trae tanto para Android como para iOS, que es JavaScript Core. Hasta ahí vamos. ¿Alguna duda?
algo que quieran preguntar. La realidad es que esto en general es bastante complejo porque si fuera un proyecto React Native directamente de una, no tendríamos que estar viendo justamente estas cosas de código nativo. Quizás sí, dependiendo de ciertos casos, pero acá, puesto que la integración quería básicamente o pretendía que se apunte a mantener tanto el código nativo como código en React Native, hubo que tocar bastante de ambos lados. Entonces, cualquier cosa o cualquier pregunta que tengan respecto de algo que no se haya entendido, pueden irme preguntando y lo voy a ir contestando si salta en el momento. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, Sí. bien. ¿Vos? Carlos te habla. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Acá andamos. Yo para ubicarme un poco en tiempo y espacio por bastante nivel de desconocimiento de estas tecnologías que tengo. ¿Estos archivos Sí. forman parte de la aplicación nativa Android o estos archivos están adentro de la aplicación que te generó cuando hiciste el init de React Native? En ambos casos, cuando yo hago el init de React Native, estos archivos se generan porque React Native me genera un proyecto en Android de cero, pero el proyecto que me genera React Native de cero ya tiene un template que solamente te sirve para cuando vos vas a codear directamente 100% en JavaScript sin necesitar una integración, sin necesitar coexistencia de código nativo con código en JavaScript. Pero sí, son archivos que están asociados a un proyecto en Android. En un proyecto en Android tenés los builds.gradle que suelen estar asociados uno al proyecto en general y otro a la aplicación. Después tenés el Android Manifest, que es el que te permite a vos centralizar todo lo que viene a ser la configuración, la definición de los UI controllers, provisionamiento de API keys asociadas a diferentes componentes que vos termines utilizando, los permisos que la aplicación va a terminar utilizando también. Pero sí, viene con el proyecto. Ahora, entonces vos tenías de cada uno de estos archivos dos. El que te generó el React Native y el que vos tenías en la aplicación nativa. Exacto. ¿Cuál ganó? O sea, ¿cuál usaste y empezaste a tocar? Básicamente lo que me dio React Native a nivel Android, lo maté. Porque lo que yo necesitaba hacer es tomar el código que ya existía en Android, llevarlo directamente hacia este template que me había generado React Native, ponerlo ahí y tocar lo que fuera necesario para que la aplicación pudiera funcionar y cooperar con React Native. Ok, entonces tomaste como punto inicial los que tenías en la aplicación nativa de Android y le agregaste lo que hizo falta para que pudiera hacerse amiguita de React Native. Exactamente. Listo. Perdón, quería entender un poco esa estructura. No. Está perfecto. Esto tiene un montón de complejidad porque tenés que estar tocando en 3 lenguajes. Acá me tocó estar laburando con cosas en JavaScript, con cosas en Java, algunas cosas que me tocó también porque en Gradle vos escribís en Groovy, después también del lado de iOS, cosas que tenía en Objective-C y cosas que tenía en Swift, así que cualquier cosa que vaya surgiendo me van parando y me van diciendo porque es bastante complejo en realidad. ¿Cómo fue? Muchísimas gracias. ¿Te tuvieron que sacar de JavaScript por un momento? Me tuvieron que sacar de JavaScript por un momento. No sé cómo sobrevivir. Johnny, ¿y la app era toda Java o era parte Kotlin o toda Kotlin? Algunas librerías que se utilizaban estaban en Kotlin, después el resto del código de la aplicación estaba en Java y se había configurado la compatibilidad con Java 1.8. Entonces todo el código estaba utilizando lambdas, un montón de cositas lindas de Java 8, que si hubiera sido en Java 7 hubiera sido medio un dolor de huevos. Pero sí, las librerías en las que dependía estaban en Kotlin y el resto del código estaba en Java. Bueno.
vamos avanzando. El siguiente step, básicamente, fue la creación de una activity. El activity, básicamente, es un UI controller para Android. Es lo que nos termina levantando una ventana. En este caso, tuve que hacer un activity específico que implementara, básicamente, ciertas cosas asociadas a React. El paquete de React para Java a nosotros nos da un par de clases. Una vez se llama React Root View y la otra vez se llama React Instance Manager. El React Root View nos permite básicamente resolver todo lo que vendría a ser la parte de JavaScript. Y el React Instance Manager es el que se encarga de gestionar y adicionarse contra Android para coordinar ciertos callbacks que Android tiene asociados a su ciclo de vida. Porque en sí también Android tiene su nivel de dificultad. Acá solamente puse el código esencial para que la integración funcione, pero hay más código que se tiene que adicionar para que funcione muchísimo mejor la integración. En este caso lo que se puede ver es que se termina en el onCreate de una activity, que es el método del ciclo de vida principal en un UI controller en Android. Terminamos instanciando un root view y React. Después terminamos instanciando el React Instance Manager, que es el que se va a encargar de gestionar toda la aplicación. Le seteamos todo lo que necesita para poder correr. Y después lo único que terminamos haciendo es llamar a un método que nos termina ejecutando la aplicación. Y ahí sí hay un punto bastante importante, es que si ven, hay un string medio hardcoded que dice My React Native App cuando se invoca el Start Application. Ese My React Native App ese string tiene que coincidir básicamente con el string que a vos React Native te termina generando para poder registrar el componente. Después lo vamos a bajar un poquito más a detalle. Pero bueno, suponiendo que hicimos todos estos pasos y terminamos bien, o sea, no hubo demasiados problemas en el medio, levantar la aplicación es tan simple como, una vez que ya estos archivos estén modificados, levantar la aplicación es tan simple como correr dos scripts, y esos dos scripts están asociados al package.json. El primer script lo que nos permite hacer es levantar un servidor HTTP que se encarga de compilar todo el código en JavaScript para transferírselo al APK. Y el segundo script nos permite a nosotros que React Native buildee la aplicación en modo debug, nos levanta el simulador y le transfiera al simulador el APK. Cuando levanta el APK, automáticamente, producto del código de la integración que está acá, se conecta automáticamente contra el servidor y comienza a recibir el bundle.js, el JS completamente compilado, y una vez que el JS completamente compilado carga, la aplicación termina corriendo. Eso básicamente fue todo el proceso que se tuvo que hacer desde el lado de Android, pero previo a esto hubo muchísimos otros problemas que surgieron, que después más adelante se los voy a contar. Si les parece, sigo con lo que vendría a ser la parte de iOS, pero si tienen preguntas al respecto de lo que sea Android, si quieren plantearlas acá o como ustedes prefieran. ¿Alguna duda al respecto? Algo que no sé. Ahí lo que, a ver, en general, para lo que son aplicaciones Node, y te lo pregunto desde desconocimiento, Sí. En general vos con el npm start te levanta y te despliega la aplicación, digamos, de una manera en modo development, en modo testing, por decirlo de alguna manera. Sí. Que digo, eso, digamos, no te, en este mundo o en esta parte para lo que es Android, digo, existe también el concepto de dist,
o cosa por el estilo de cara a lo que sería una aplicación en caso de que sea web, o acá directamente el dist termina siendo el APK? Termina siendo el APK, básicamente. Vos terminás generando un contenedor que ese contenedor termina generándote cuando vos le habilitas un APK, y adentro del APK se termina embebiendo el código en JavaScript. Dentro de eso están todos los componentes necesarios para que esa aplicación pueda levantar el JavaScript y traducir el contenido para que a vos te corra. Es quizás distinto de una aplicación en Node en general, porque acá apunta quizás hacia otro target, ¿no? Digo, en el momento en el que vos estás desarrollando, la estrategia es trabajo localmente, levantando un simulador o un emulador. Cuando corro el script, por ejemplo, el de Run Android, se ejecuta todo lo necesario para que se genere una APK de debug que me levante en el simulador, y después tengo un servidor que constantemente on the fly está recompilando la data en función de lo que el desarrollador va generando o va trabajando. Después, obviamente, respecto de lo que es despliegue a nivel productivo, cambia ese proceso. En realidad vos lo que terminás haciendo después es, por el Android Studio o directamente por terminal, generas un APK que termina siendo asignado, pero previo a eso vos tenés que generar un build del JavaScript de React Native. Entonces, como primer step vas a tener ese build, y después de eso vas a buildear lo que vendría a ser el contenedor. Y esa es la forma en la que después vos terminás directamente generando un APK productivo. Claro, porque ahí ya digamos, para correrlo, ahí ya tenés, o sea, vos, ese APK tenés un proceso de deployment de cara al store y toda la bola. Exacto, que es completamente distinto al despliegue quizás de una aplicación Node, ¿no? Bien. Sí, Bueno. la aplicación en Node, digamos, ese dist que generás lo terminás tirando en un web server, o en una CDN o algo por el estilo. Chicos, gracias. En general, ¿alguna pregunta, algo que les gustaría que les responda? Así, previo a seguir con la parte de lo que es iOS, que también es otro mundo. Cualquier cosa para el que por ahí no quiera interrumpir, de última que las tire en el chat y las barremos después. Dale, las barremos después, entonces. Bueno, esto de la parte de Android fue todo un mundillo en sí. Vino la parte de iOS, que realmente también fue bastante complejo en sí, porque desde el lado de iOS, el código del proyecto sobre el cual estábamos trabajando estaba en Objective-C, y ahí tuvimos un pequeño problema, porque el proyecto que a vos te genera React Native de iOS, el proyecto de template de iOS que te genera, si bien lo genera orientado a Objective-C y demás, la administración de lo que venían a ser las dependencias cambia un poco. Introduce Cocoa Pods, que es como un manager de librerías para aplicaciones, para todo lo que es código que se termine utilizando para construir aplicaciones en iOS. Básicamente, acá ya en este step estás completamente limitado, estás atado a tener un Mac. Por eso van a ver que se ejecuta Brew. Invocás Brew directamente para instalarte Cocoa Pods. Ese es el primer step. Si ya lo tenés, es espectacular. El siguiente step después de básicamente instalar Cocoa Pods es, en el proyecto de iOS, configurar un archivo que se llama Podfile. Y en ese archivo que se llama Podfile, básicamente lo que vos tenés que hacer es configurar todas las dependencias que están asociadas a React Native, de forma tal que React Native y todos los módulos que tienen asociados se puedan importar desde los archivos asociados a Objective-C o Swift. La integración, en el caso de iOS, es un poco más liviana o on the fly que en el caso de Android, en donde vos tenés que crear un UI controller
en específico directamente y que después esté asociado al manifest y demás. En el caso de iOS, eso directamente es mucho más simple quizás. Vos podés generar on the fly un UI controller y ese UI controller puede estar anclado a una acción disparada por algún usuario. O sea, si tu aplicación tiene todo un flujo que es 100% nativo y vos después tenés algún botón que te debería llevar a otro UI controller y ese UI controller va a estar hecho con React Native, ya directamente en la misma acción del clic del usuario podés disparar la creación del UI controller e instanciar la aplicación. La cantidad de código que se tiene que hacer para el caso de iOS es muchísimo menor. Básicamente lo que terminas declarando es al servidor a donde le va a terminar pegando y cómo se va a terminar trayendo el bundle. Obviamente terminas generando un React Root View donde le especificas desde dónde se va a cargar el bundle, el nombre que va a tener la aplicación, si inicia con alguna propiedad o si querés que adicionalmente se le pase alguna configuración al momento de lanzar ese UI controller. Generás la instancia de un UI View Controller y después le asocias el view y ya después lo disparás. No es tan complejo como una integración en Android. Quizás la integración está dada por otras cosas que después les voy a estar comentando. Y después el último step básicamente se termina basando en agregar una serie de keys en el archivo info.plist. El archivo info.plist, en el caso de iOS, vendría a ser el equivalente, por así decirlo, al Android Manifest en el mundo de Android. Acá lo que básicamente estamos haciendo es, nos estamos, como por así decirlo, cagando básicamente en temas de seguridad. Le estamos diciendo, che, deshabilita el tema de las conexiones inseguras, porque justamente lo que nosotros necesitamos es que cuando la aplicación esté corriendo en modo debug en un simulador, pueda apuntar a un HTTP server, que es el que React Native nos termina levantando cuando corremos npm start, para poder compilar el bundle y para poder recibirlo también desde el lado de la aplicación en iOS. Una vez después de hacer estos cambios, directamente es lo mismo que en el caso de Android. Corres el packager haciendo npm start, levanta un servidorcito que empieza a compilar las cosas on the fly en función de los archivos que vos estés tocando en JavaScript. Y después vos corres el script npm run iOS, que lo que hace es posicionarse sobre el proyecto de iOS, ejecuta un build, genera el punto IPA, lo transfiere y levanta el simulador. Y una vez que el simulador levanta y carga la aplicación contenedora, apunta directamente contra este servidorcito que levantamos, se trae el contenido y ahí aparece lo que nosotros hayamos desarrollado en React Native. El proceso parecería muchísimo más simple, pero la realidad es que muchísimas cosas pueden salir mal producto de esto, porque como les dije anteriormente, tanto para lo que es Android como para lo que es iOS, terminas tocando un montón de código en un montón de archivos, en un montón de lenguajes. Y acá tenés otra barrera también, que es que necesitamos que el código de Android y de iOS tomarlo desde otro lado. O sea, vamos a tomar un proyecto que ya está hecho y lo vamos a meter en el proyecto de React Native. Entonces, muchas veces cosas que terminaron pasando durante el proceso fue de que el código de ambas aplicaciones, tanto el de Android como el de iOS, estaba desactualizado en cuanto a dependencias. Entonces hubo que hacer un trabajo fuerte en todo lo que fue la actualización de las dependencias, producto del atraso y la falta de actualización de esas dependencias. Tuvimos que actualizar muchas majors para poder hacerlo compatible. Y bueno, al actualizar obviamente varias majors, bastante código rompió, entonces hubo que ajustar un montón de código, tanto en Android, en Java, como en iOS, en Objective-C. Y después también cosas asociadas a la configuración, porque también React Native, cuando vos te genera el proyecto inicialmente, te da dos templates.
el de Android y el de iOS, y esos templates son relativamente simples. Si en tu proyecto vos tenés alguna configuración específica, por ejemplo, en el caso de iOS o en el de Android, si vos querés introducir flavors, o sea, que tener diferentes variantes de producto en función de diferentes variables, digo, ya te estás escapando también un poco a lo que React Native te da, entonces también hay que hacer cosas para ajustar desde ese lado. Por ejemplo, en ambas aplicaciones habían flavors para poder determinar, dependiendo de ciertas variables, el branding de ambas apps. Tomaban diferentes cosas y en función de eso, la aplicación renderizaba con un color, mostraba otro icono, cambiaba el package name, etcétera, etcétera. Pero bueno, se pudo, o sea, como base se pudo realizar todas esas cosas y después la integración fue realmente mucho más liviana. El principal aprendizaje que queda de hacer algo de este estilo, que en realidad lo estuve haciendo yo solo y yo un mes, es que está bueno apuntar a algo de este estilo, apuntar a introducir alguna tecnología como React Native para paliar la solución, pero quizás el enfoque que se le da de mantener la coexistencia implica que no necesariamente vas a no depender de desarrolladores o personas que tengan skills asociados a Android o iOS. O sea, vas a necesitar mucho más de estos skills porque conforme comienza el proyecto y vaya avanzando, vas a tener que ir reforzando un montón de patas que producto de armar una integración recontra custom para forzar que haya compatibilidad con React Native y se pueda evolucionar parte de la aplicación en JavaScript, bueno, va a romper, van a haber muchos problemas. Pero bueno, son algunas lecciones que se aprendieron haciendo esta POC. Terminó resultando bastante bien y nos terminó dando bastante conocimiento respecto a un montón de cosas porque hubo que tocar prácticamente en un montón de lugares. Sin más, bueno, paso a la parte de lo que es preguntas que seguro me van a bombardear con un montón de cosas porque la realidad es que pasé por 80.000 tipos de archivos y distintos lenguajes, así que... Yo tengo una, primero que nada está buenísimo, Johnny, aparte me parece que más allá de la cuestión técnica del lenguaje, de la programación, me parece que lo crítico de este proyecto que contaste es el hecho de cómo buscar quizá soluciones soluciones intermedias para llegar a otro estadio, ¿no? Entonces, todo ese laburo es más que nada también investigación y ver todo para pegar un salto, y me parece que eso es lo desafiante independientemente después de lo fácil, difícil o no, que es React, Android, etcétera. La pregunta respecto de en qué estadio está el proyecto, digo, lo que puedas contar o que nos puedas decir, a ver hasta dónde está, cómo salió esa POC, cuál es el próximo paso, si es que hay, etcétera. Sí, totalmente. Se hizo una POC, la POC duró un mes. Hace unas 2 semanas aproximadamente se hizo la presentación del resultante de esto y bueno, producto de que no teníamos backlog, de que teníamos el backlog en realidad demasiado lleno con el equipo en este momento, se postergó un poco el continuar, pero se sacaron algunos aprendizajes adicionales a todo esto, que fueron quizás también por el lado de lo que es el código nativo, ¿no? Encontramos un montón de puntos de optimización a cosas que realmente tenían problemas. Por ejemplo, estos muchachos tenían un problema con la aplicación, que es en el caso de Android, una de las métricas que tenían era que la cantidad de instalaciones, de desinstalaciones, estaba atada al peso. La aplicación pesaba unos 25 megas y con algunas tweaks que descubrí y que fui haciendo, pudimos bajar el peso de la aplicación de unos 25 a unos 15 megas. Es bastante el peso. Y bueno, nada, como que
pese a que todavía no hayamos avanzado con el proyecto, algunas de estas mejoras para el producto las empezamos a transicionar de forma tal que en el corto plazo se tuviera un buen impacto. Pero la intención en largo plazo es seguir evolucionando esta POC, mejorando algunas cosas relacionadas a la experiencia de desarrollo, a tratar de simplificar un poco en el hecho de darle un poco más de estabilidad al código de Android y de iOS para que ante cosas que se terminen adicionando desde el lado de JavaScript no representen una complejidad o terminen haciendo que el proyecto termine rompiendo. Porque si bien la POC se concretó, habían algunas cosas que quedaron medio pendientes, como la instalación de paquetes en JavaScript que tuvieran asociados módulos nativos, que iba a ser parte de una siguiente iteración. Pero bueno, nada, está bien visto, se aceptó bien el resultado, la intención es seguirlo evolucionando y están en vías de poder armar un equipo que pueda tomar esto y pueda seguir evolucionando en pos de, en algún momento, migrar toda la aplicación 100% a React Native. Bien, y en cuanto, vos dijiste que bajaste mucho el peso del producto, y en cuanto a lo que es implicancias de performance, digo, ¿pudieron medir algo? ¿Pudieron ver si hay diferencias? En cuanto a lo que es implicancias de performance, con React Native ya hay una suerte de métricas asociadas respecto de lo que es consumo de memoria, consumo de CPU y demás. Y en ciertas pruebas de estrés, esto es producto de otros estudios que estuve leyendo, no directamente sobre pruebas que yo haya corrido sobre el resultante de la POC, se detectó que en ciertos puntos React Native puede ser muchísimo más performante en términos, más eficiente en el término del uso de la memoria, del garbage collection, de los frames que se utilizan al momento de hacer el renderizado, y también del tiempo de CPU que se termina consumiendo. No ejecutamos, ya te digo, no ejecutamos benchmarks sobre la POC resultante. La idea sería hacerlos, pero en función de otros reportes que leí de otras aplicaciones que ya están productivas con React Native, hay bastantes mejoras. Excelente. Bueno, a ver, ahí algunas de las preguntas, Carlos, tenés una pregunta de las PWA, ¿querés hacerla vos? ¿Carlos Young? Ah, no. Carlos Quintana. Si no, Hola, bueno, perdón, no encontraba el mute, perdón. No, sí, se pueden construir PWA con React. Sí, totalmente. Podés construir Progressive Web Apps con React. En este caso, que la charla es más de quizás React Native, que viene a ser la parte para desarrollar aplicaciones nativas, no se puede. En realidad, más o menos, hay algunas cosas que nos permiten utilizar React Native para desarrollar en web. Es contenido para otra charla, en realidad. Ok, ¿puedo aprovechar una más? Sí. Más relacionada a las ventajas y desventajas de una PWA con React y una React Native. Sí. ¿Qué te gustaría saber puntualmente? O sea, si No, porque performan mejor. hace un tiempo yo había leído que las PWA tenían como límite de acceso a hardware, por ejemplo. Entonces, bueno, también avanzó mucho la tecnología ese, que no estoy tan al día, pero como escuché que hablaste de PWA, aprovechaba la pregunta. Si siguen habiendo esas desventajas en cuanto al acceso al hardware de las PWA, y bueno, por eso lo ponía con ventaja y desventaja de la PWA con las React Native. Y la realidad es que React Native, o sea, como tiene backend en todo lo que vendría a ser nativo, siempre vas a tener muchísima más posibilidad de sacarle y exprimirle el jugo, ¿no? Cuando termines desarrollando una aplicación. Quizás la principal ventaja de lo que vendría a ser las PWA es que a vos te permite desarrollar una aplicación por ejemplo, en el caso de React, con React y React DOM, y vos armás una aplicación que tiene un look and feel nativo, pero la realidad es que, bueno,
respecto de lo que vos decís en acceso al hardware, al día de la fecha hay muchas APIs que están liberadas, pero hay un montón de limitaciones de por momento. De hecho, quizás el sistema operativo a nivel mobile que más avanzado está con todo este de las PWAs es Android. iOS recién el año pasado en Safari, en WebKit, lanzó una actualización que permitía correr una PWA sin problemas, pero recién vienen avanzando. Entiendo. Y la cantidad de APIs que hay para acceder a hardware, si bien hay varias, todavía no están del todo pulidas, y muchas de esas APIs son draft o especificaciones que se terminan liberando en versiones más nuevas de los browsers, pero cuando vos estás desarrollando una PWA, como tu target es cualquier browser prácticamente, tenés que pensar quizás que eso puede representar un montón de limitaciones. Entonces, quizás a veces en ese sentido, en esa vía, si necesitas desarrollar algo que acceda a hardware, muchas veces va a ser mejor utilizar tecnología nativa. Ok, entiendo. O React Native en su defecto. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, ¿una última pregunta más? ¿De alguien? Bueno, nada, Johnny, la verdad que es espectacular, súper claro. Muchas gracias. Sobre todo, insisto en que es desafiante, digamos, la iniciativa. La verdad que está copado, porque aparte no solo me parece que hay que tener mucho conocimiento técnico, sino que también hay que tener, digamos, capacidad de análisis respecto de lo que se está queriendo lograr, y eso me parece que es súper valorable. ¿Vas a escribir un post en Medium, Johnny? Una serie de posts, si querés. Sí, me parece más mal que da para rato. largo. Bueno, vos, yo vi Si metés con la PWA, que ya está, es un También. Stalkeándote en las redes, vi que estás en faceta escritora en cuarentena, así que queremos ver material pronto de eso. Bueno, vamos a tratar de sacar algo para los amigos de Ingenio. No, para la comunidad toda, para todos. Tenés muchos interesados, así que, bueno, excelente, muchas gracias. Voy cortando el rec, así le damos la intro a Javi y seguimos un ratito más. A ver, un momento.